Mira, yo te diría que lo más importante es la propia convicción. Mi papá me tomó de la mano y me dijo, hay que subirse de vuelta al caballo. Y ahora. Sí, no, o sea, vale la pena, pero es duro. Yo soy un ser pequeño, todo lo que haga no es tan importante, yo me esfuerzo todo lo que puedo y listo, es lo que puedo hacer. Que hay que ser valiente. Pero yo creo que hay gente que se muere esperando. Hoy tenemos el inmenso placer de conversar con una mujer cuyo recorrido es un verdadero manual de resiliencia y convicción. Nuestra invitada, Catalina Gudenschwager, ha navegado las aguas turbulentas de la vida pública, transformando cada caída en una poderosa lección de filosofía personal. En este episodio exploraremos la psicología de la acción, hablamos sobre el valor de la convicción propia como la única y verdadera fortaleza mental, el sacrificio honesto que conlleva el servicio y cómo la naturaleza puede ser ancla perfecta para bajar el cortisol y encontrar perspectiva. Aprenderás la lección más importante que nos dejó su infancia, la enseñanza de que no puedes morirte esperando las condiciones ideales y finalmente descubrirás la filosofía que le impulsa a seguir sirviendo, incluso después de la derrota. Prepárense para una conversación inspiradora que nos centra en lo verdaderamente importante. Gente con buena vibra es presentado por Elija su propiedad, corredora de propiedades, de Patricio Espinosa. Este podcast fue grabado en los espacios del Hotel El Ciervo, Villarrica. Las opiniones expresadas por las personas invitadas en Gente con Buena Vibra son responsabilidad exclusiva de quienes las comparten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación honesta, profunda, donde exploramos historias de transformación, herramientas de crecimiento personal y caminos hacia una vida más auténtica. La intención es que a través de cada episodio puedas descubrir nuevas perspectivas, conectar con experiencias reales y encontrar inspiración para tu propio proceso de reinvención. Creemos en el poder de la vulnerabilidad, la coherencia y la buena vibra como motores de cambio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Aquí volvemos con un episodio más de Gente con Buena Vibra. Tengo el gusto y el placer de estar esta tarde con Catalina Gudenschwager. Aquí una villarricense que es un testimonio vivo de la resiliencia en medio del caos, en medio de tantas dificultades que se le pueden presentar ahora en la vida, sobre todo cuando uno quiere emprender la vida pública. Yo me imagino que no debe ser un camino fácil de recorrer. Sí, en realidad yo no tengo tanto recorrido en la vida pública todavía. ¿Ya? Y sí lo he encontrado un camino no fácil, es la palabra, pero sí muy bonito y muy gratificante. Yo siento que estar en lo público es una manera de ponerse al servicio de la comunidad y de contribuir a que vayan pasando las cosas que nos hacen bien a todos. Claro. Esa es como finalmente mi visión. Entonces, es un trabajo muy demandante, es agotador muchas veces, pero sí tiene esto de que también es muy gratificante, entonces en realidad a mí me gusta mucho. Sí, hay de dulce y de agraz, pero yo siempre me quedo con lo bueno. Claro, por supuesto, como debe ser. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, no, bien, contenta. Esta semana ha sido muy buena. Yo, como te conté, tengo 2 hijos, Sí. Tengo a mi marido, además soy abogada, trabajo en eso el tiempo que tengo y me dedico un poco a lo comunitario dentro de mis posibilidades porque yo ya no estoy en el consejo ni tengo ningún cargo político. Claro, hasta el 2024 tengo entendido que estuviste en el consejo. Sí, estuve en el consejo como desde el 2020, 2021, porque en cierta medida también me mostró mucho que las cosas valen la pena al final cuando se hacen bien. Yo, por ejemplo, hoy día no soy candidata a nada, me lo ofrecieron, pero para yo poder serlo tendría que haber renunciado a mi rol de concejal y yo les dije, yo no voy a renunciar, hasta el último día voy a trabajar por los que me eligieron y ahí quedé. Uh-huh. Ya, si pudiésemos mirar esto en retrospectiva, quizás un poco yendo atrás, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que ha sido el aprendizaje más profundo que te da fortaleza mental, emocional, y es esa fortaleza la que necesitas para seguir viviendo y seguir en esta vida pública que estás construyendo?
Mira, yo te diría que lo más importante es la propia convicción. Yo tuve mucha suerte porque tuve un equipo que me sacó los zapatos, o sea, gente que trabajó conmigo de mañana a noche, constituimos un equipo súper orgánico, cada uno tenía su función, pudimos ir haciendo una campaña de la que yo me siento hasta el día de hoy muy orgullosa. Y creo que lo que me da convicción y que creo que es muy necesario son políticos que en realidad estén enfocados en la comunidad, en qué es lo que se requiere para que avancemos todos juntos y no necesariamente en el beneficio de unos pocos o de su grupo de interés o de decir lo que tú sientes que tienes que decir para poder ser electo. Yo nunca mentí para conseguir un voto. Di la elección. Después de que pases este proceso de elección y vuelves otra vez, ¿cuál es la visión que tienes de la comunidad? Porque seguramente esto también te permitió conectarte mucho más con la gente. Sí, y de hecho, mira, yo cuando era chica una vez se me desbocó un caballo y me caí del caballo porque se soltó la cincha, caí al piso y yo estaba muy asustada y triste. Y mi papá me tomó de la mano y me dijo, hay que subirse de vuelta al caballo. Y ahora. Entonces tuve 10 minutos para limpiarme, sacudirme y subirme de nuevo al caballo. Y esa fue una lección de vida porque al final, como tú dices, la resiliencia yo creo que es algo que uno, no sé si lo aprende y lo abraza, pero al final te das cuenta que todas las cosas pasan por algo y lo que pasó es para mí lo único que podría haber pasado. Yo también soy una persona muy creyente y eso me ayuda a tener la convicción de que las cosas ocurren en el momento que tienen que ocurrir. Desde esa perspectiva, yo perdí un domingo, evidentemente me afectó, yo tenía muchas ideas, muchas cosas que quería hacer. Lo que más me dolía era a veces como pensar, pucha, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto otro. Eso fue lo que de verdad me dolió y cuando la gente me decía, pucha, lo siento señora Catalina, vamos, no sé, veamos cómo lo podemos lograr igual. Y yo sí, veamos cómo lo podemos lograr. Obviamente no asaltando la municipalidad ni teniendo un golpe, sino que más bien desde tal vez la colaboración público-privada, como que mi intención es seguir colaborando dentro de lo que yo pueda. Pero más allá de eso, pasado ese momento tan triste, el lunes yo tampoco estuve en muy buenas condiciones, por lo menos hasta la hora del almuerzo, ahí me levanté, estuve con mi familia, con mis niños, con mi marido, que siempre estuvieron ahí apoyándome, mis papás, y el martes tocó ir al consejo. Y yo no tenía muchas ganas, pero evidentemente, no sé, el lunes de la noche tuve una tarde en familia y mi papá me dijo hay que subirse al caballo y yo dije sí, en realidad, o sea, es lo que es. Yo no tenía, o sea, estaba de verdad muy orgullosa de lo que habíamos hecho, no tenía por qué no entrar a ese consejo con la frente en alto y eso hice y hasta el último día trabajé y con la misma convicción porque mi interés es que Villarrica esté mejor. Y todos tenemos que contribuir a eso. Y también la concejalía yo la había obtenido no con pocos votos la vez anterior y yo me debía también a la gente que me había elegido. Por supuesto que sí. Y a los que no también, porque yo nunca pregunté cuando alguien me fue a pedir ayuda si había votado por mí o no, porque me correspondía colaborar con toda la comunidad. En este proceso de construir este liderazgo, en este proceso de querer servir también a la comunidad, porque lo veo así, es un servicio, una entrega a la gente. Tienes una visión de liderazgo ecosistémico, ¿sí? Algo así lo has denominado. ¿Podrías explicar un poco más de qué trata ese liderazgo? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos que corren, porque nosotros venimos de una época de liderazgos muy personales, en que la institución se transforma un poco en la persona. Y a mí me tocó verlo muy de cerca porque hace 20 años atrás mi papá también fue alcalde de Villarrica y él... hasta el día de hoy tiene mucha gente muy agradecida, creo que él hizo la gestión más impecable que pudo haber hecho y yo estoy muy orgullosa de eso, pero también con este estilo de que en el fondo la municipalidad es el alcalde es la municipalidad y eso es algo que lamentablemente estamos viendo hasta los tiempos de hoy con las autoridades que tenemos y con algunas otras que también como que vienen de esta vieja idea de hacer política, que es muy sacrificada, es muy legítima. Yo entiendo que esas personas estén comprometidas con ese tipo de liderazgo. Pero yo siento que lo que viene es que tú comprometas
al mayor número de personas a contribuir a que la comuna avance. El alcalde no puede ser como el centro del municipio, sino que más bien tiene que ser quien sea capaz de levantar la mirada y decir, para allá queremos ir, vecinos, los inspiro para que todos trabajemos juntos y podamos llegar a ese lugar. Porque sin visión, la municipalidad se transforma en un ente solucionador de problemas urgentes. Claro. Y lo urgente se come lo importante. Porque desde mi punto de vista, tener una visión de futuro, una idea clara de identidad, un contexto de cómo queremos convertirnos en una ciudad pujante, ya sea en lo turístico, en lo inmobiliario, tiene que venir con una línea editorial que nos permita ser mejores, no necesariamente ser más grandes o traer más gente. En el tema del turismo está súper bien graficado porque es como mientras más gente traigamos, mejor. Pucha, depende. Si son gente que esté comprometida con el cuidado del medio ambiente, que quiera generar valor, es una cosa. Y si vamos a traer a pura gente que en realidad no va a invertir en nuestra comuna o no va a ser cuidadoso con nuestros recursos naturales, que son las cosas más valiosas que tenemos, tal vez no nos conviene tanto que vengan, no sé, 100.000, 200.000 personas. Entonces, el liderazgo sistémico yo lo veo como que dentro de cada uno de los puestos que tú puedes generar dentro de tu estructura de poder, cada una de esas personas esté comprometida también con esa idea y sea como un testimonio de tu visión, y tú elijas a tu equipo conforme a eso y los inspires también conforme a eso. Catalina, mencionaste que tus mejores recuerdos, por ahí lo leí, han sido en el campo, acá en Villarrica. Sí. Me gustaría que pudieses hablar un poco de qué manera esa conexión con la tierra y la naturaleza, tu infancia, te sirvió como ancla o refugio durante los momentos más intensos en esta vida pública que has ido construyendo. Sí, bueno, yo crecí en Putúe, en la época en que Putúe era muy distinto a como es hoy. Mi abuelo tenía un campo allá, en Putúe Bajo, y teníamos con mi hermano unas bases que nos metíamos por al lado de los ríos. Yo tengo un hermano que me sigue por 2 años. Tomábamos agua del río, arriba había una cuestión que instaló mi papá, estas piletas para poner el agua, y teníamos también motor para la electricidad. Entonces en la mañana se le ponía benzina y en la tarde, noche, estábamos de repente viendo tele, se apagaba la tele, se apagaba la luz, listo, no había más benzina, todo a acostarse. Y yo creo que eso te enseña mucho qué es lo importante y qué no es tan importante. Yo creo que hoy día la sociedad está como muy inmersa, no solo en las redes, sino que yo lo veo, tengo una hija de 7, me dice, quiero ver monitos, y ella prende la tele y puede ver siempre monitos. Claro. Yo solo podía ver monitos en un horario específico, si no los veía ya soné, no había más. Y creo que es importante como mantener tal vez ese sentido de realidad. Y a mí lo que me ayuda mucho es salir de trekking. Yo salgo con mi familia, tenemos estas mochilas para llevar a la guagua. El 1 de enero de este año subimos el Huerquehue y así, bueno, Pinohuacho, bastantes veces, como todos los fines de semana, ojalá una vez al mes por lo menos, nos pegamos ese paseo ahí a la naturaleza, porque yo siento que de verdad es muy sanadora. Sí, no tengo una explicación científica, pero sí siento que te baja mucho el cortisol, porque uno, generalmente en estos lugares hay como miradores muy amplios donde tú puedes como encontrar de nuevo la perspectiva. Es decir, en realidad yo soy un ser pequeño, todo lo que haga no es tan importante, claro. Yo me esfuerzo todo lo que puedo y listo, es lo que puedo hacer. Estupendo. Sí. Yo pienso que sí, de alguna forma nos conecta, la naturaleza nos conecta, nos centra. Y yo creo que en estos procesos también, y cuando uno está inmerso también en medio de tanta gente que te sigue, que cree en ti, que te ve como un referente finalmente, porque yo creo que en la gran responsabilidad que uno tiene detrás de un cargo también es esa, ¿no? Que eres referente porque te observan y tú lo que hagas también va a ser de inspiración para otro. Y lo creo así, pienso que te centra. Y por eso te hacía la pregunta como relacionada con infancia, porque muchas veces nosotros necesitamos como volver atrás para poder ver en perspectiva lo que viene en el futuro. Antes de ser concejala, trabajaste directamente con víctimas de delitos violentos. Sí. ¿Sí? Y
¿Y será de ahí donde nace esa conexión? Bueno, eres abogada de profesión. ¿Nace esa sensibilidad por la gente? No, yo creo que eso es de siempre. Y tiene que ver, no sé, con mi crianza o incluso con mi genética, siento yo, pero a mí en el colegio me ponían anotaciones por defender compañeros. Y mucha gente se acerca a mí y de repente me dice, oye, tú una vez me trataron de pegar y tú te metiste al medio. Y yo era muy así. Y de hecho mi mamá iba a la citaban al colegio casi que día por medio. Me decía, Catalina, no te metas en líos, ¿por qué te metes? Claro. Y yo siento que ir a la universidad a estudiar Derecho, que fue algo que me gustó siempre, me permitió como conectarme un poco con la técnica que te ayuda a hacer eso. Yo en la universidad conocí mucha gente que era como yo, que era como el porfiado de la sala, o el que había sido presidente de curso, el que quería ayudar. Y yo creo que es una manera de ser. Ahora, es una manera de ser peligrosa, porque en realidad como uno siente la gratificación en eso, se te va mucho no sé, a veces yo siento que tal vez a mis hijos no le he dado tanto como me gustaría porque he estado ocupada como con el foco afuera. Cuando yo tomé, de hecho, la decisión de ir a la alcaldía, que fue 6 meses antes de la elección, fue algo muy, muy súbito, tenía que ver primero con que yo sentía que no se estaban haciendo las cosas lo mejor que se podían estar haciendo, pero también con que yo salía y llegaba a mi casa muy tarde, muy cansada, y recuerdo una reunión en particular que yo traté, llamé a la gente que tenía que llamar, hablé con los vecinos, fui como a dar la cara, y al final no pude obtener lo que se supone que queríamos todos, que era que fuera una máquina a ayudar en algo. Y cuando llegué a mi casa, ya me sentía muy abatida por la situación. Y mi marido, que me estaba esperando con comida caliente, se sienta al frente mío y me dice, Franz Camino, que era nuestro hijo que en esa época tenía 1 año y medio. Y yo me puse a llorar, porque en el fondo no... Claro, como que uno se pierde las cosas más importantes de tu propia vida por estar tratando de ayudar sin siquiera poder. Y ahí mi marido también me dijo, o sea, si quieres hacer esto yo te apoyo, pero de verdad hagámoslo, hagamos que esto sea distinto. Y si no, dedícate a lo que a ti te gusta y busquemos otra parte para contribuir porque no vale la pena. O sea, es muy frustrante. Interesante. ¿Y sientes tú que valió la pena hacer esos sacrificios? Como perderse, por ejemplo, ese episodio. Pucha, claro, igual se demoró como 1 semana en volver a caminar. Yo en la mañana lo ponía, le decía ya, no sé qué. No, nada, como que se enojó. Sí, no, o sea, vale la pena, pero es duro. Claro. Cuando yo terminé la campaña, también mi hijo más chico me decía papá, papá. Y me estuvo diciendo papá como 1 mes hasta que se dio cuenta que yo era mamá y mamá, mamá. Y eso que yo todavía lo amamantaba, éramos relativamente cercanos, pero claro, hubo 6 meses en los que yo estuve haciendo campaña y pasaba por mi casa media hora y me iba a hacer lo mío. Y mi marido se encargó de mis niños y el resto... Porque yo tampoco creo, y esa es una diferencia tal vez con mi papá, yo no creo que las campañas sean lugares para los niños. Yo no creo que mi vida personal sea algo que yo tenga necesariamente que exponer en lo público. Y siento que ese fue un aprendizaje que queda como de haber pasado mi infancia acompañando mucho a mi papá en muchas cosas. Y también ahí pudo haber nacido esta idea de la vocación, pero yo rehuí bastante lo político hasta que ya no pude. ¿Tu papá te convenció? No, me convencí sola. De hecho, él trató de convencerme de que no. Me dijo, no creo, pucha, piénsalo, es difícil, tiene sus cosas. Y después me dijo, ya, si quieres hacerlo, hazlo, pero hazlo impecable, porque yo lo único que tengo es que puedo caminar con la frente en alto por la calle y... Me gustaría volver a esa experiencia que tuviste con las víctimas de delitos violentos, ¿sí? ¿Cómo esta experiencia te marcó y cómo te hizo más resiliente? Y si esa experiencia despertó en ti esa vocación de servicio comunitario. Sí, yo como te digo, creo que la vocación estaba antes, pero fue un trabajo muy importante para mí. Yo hice mi magíster cuando estaba estudiando el magíster de penal, entré a ese trabajo. Entonces, desde lo técnico me lo tomé con mucha seriedad,
pero lo más importante fue desde el humano, porque aprendí a trabajar con equipos interdisciplinarios. Teníamos un psicólogo, un asistente social y nosotros las abogadas. Trabajamos en tríos o en duplas y nos tocaba abordar temáticas de familias que de verdad lo habían perdido todo. O sea, recuerdo ahora especialmente una mamá que a su hija la mataron en una discoteca, su única hija. Otros papás que también su hijo sufrió un homicidio en Viña del Mar y era el hijo único de ellos dos y en realidad yo creo que esas son las situaciones que más marcan. También hubo varios robos en lugar habitado, había una violencia que yo considero súper extraordinaria en esa época y que lamentablemente hoy día ya está muy instalada, ya como que alguien muere en la calle y lamentablemente en Chile dejó de ser noticia, porque pasa tanto. Y yo creo que ver eso desde dentro, claro, muchas veces obtuvimos sentencias condenatorias que de alguna manera venían no a mitigar, pero sí a contribuir al proceso de ir siendo más resilientes con al proceso reparador de las víctimas. Pero otras veces, lamentablemente, o no estaban las pruebas, muchas veces nos tocó en los delitos del tipo sexual, sobre todo, donde la prueba es muy compleja, tener que terminar un caso sin sentencia condenatoria, y eso es muy duro. Que todas esas situaciones te hacen comprometerte más con la comunidad, como que te impulsan, te dan de ahí vendrá ese impulso también a seguir. Sí, o sea, pero ¿cómo mejor? Los abogados siempre tenemos una relación muy cercana con la justicia. Entonces, cualquier elemento que interfiera con esto es un elemento que ataca directamente nuestro propio trabajo. Exacto. Sí. La campaña electoral. Sabemos los resultados de esa campaña electoral, pero más allá de ese resultado, ¿cuál fue la lección más valiosa que sacaste de ahí? Que hay que ser valiente. Ya. Que hay que ser valiente. Porque en el fondo lo peor que puede pasar es que uno pierda. A Dios gracias me fue bien. Y no solo a Dios gracias, sino que también a toda la gente que confió en nosotros y que vio como una alternativa posible esta transformación. Pero yo creo que uno muchas veces está esperando en la vida a que sean las condiciones ideales. También nos ha faltado los que me han dicho, pucha, debería haber esperado una más, ahí sí que sí. Pero yo creo que hay gente que se muere esperando y hay otra que... ¿Cuándo uno sabe cuándo las condiciones son favorables? Nunca. O sea, al final es como... A mí, cuando pasó toda esta situación que te comento en mi casa, después yo empecé a ver otras cosas, dije, ¿sabes qué? Hay que quemar las naves nomás. Yo de concejal no estoy pudiendo hacer todo lo que quiero hacer. Lo estoy pasando pésimo, voy a terminar con una hernia. Era como... Si estás en medio de una tormenta de dudas sobre tu futuro, hay una decisión que no puedes dejar al azar. Tu propiedad. Cuando se trata de confiar y elegir bien, elija su propiedad de Patricio Espinosa. Nos especializamos en lo que más valoras: la administración, venta y arriendo de casas, parcelas y condominios. Con más de 5 años en el mercado y una larga experiencia en el rubro inmobiliario, te damos la seguridad que necesitas para dar el siguiente paso. Elija su propiedad, elija bien. Si tienes una propiedad, déjala en nuestras manos. Elija su propiedad, elija bien. Visítanos hoy mismo en www.elijasupropiedad.cl. Bueno, seguimos conversando con Catalina sobre su experiencia y el paso por la política. Y yo me imagino que también tú, por ser mujer, has tenido que enfrentar además otros obstáculos, otros desafíos. Sobre todo porque siendo abogada, siendo concejal, con una campaña para alcaldesa, te moviste en esa atmósfera de poder. ¿Cuáles para ti fueron esos desafíos únicos que tuviste que enfrentar solo por el hecho de ser mujer? Yo creo que a la mujer se nos exige más. De partida, bueno, yo estaba un poco acostumbrada al tema de la ropa porque como soy abogada, uno se tiene que vestir un poco distinto,
pero me pilló muy pandémica esta cuestión. Uno venía del buzo, de la pantufla, y tienes que pasar ahí a estar más impecable, que reconozcamos, es algo que a mí me cuesta un poco, porque yo soy un poco más espontánea, porque también con los niños uno tiene que correr, entonces soy más amiga de la zapatilla que del taco, pero dejando como esa parte que es un poco más lo estético, yo creo que a la mujer se nos exige bastante, en el sentido de que hubo gente que me decía, pucha, yo votaría por usted, pero usted tiene guagua, ¿qué va a hacer con la guagua? Claro, es una pregunta legítima, pero yo estoy segura que tal vez si otro candidato hubiera tenido un hijo, a él no se lo hubieran preguntado. Después está... yo me embaracé y tuve a mi hijo durante mi concejalía. Volví a los 3 meses al consejo y traté de que ese periodo de tiempo se sintiera lo menos posible, pero cuando yo estaba en campaña a la alcaldía hubo gente que inventó que estaba de nuevo embarazada y me lo dijeron varias personas y yo no, en realidad no, tuve que hacer público que mi marido se había hecho la vasectomía, que es algo muy del ámbito personal. No es mi estilo como hacer política con lo personal, porque yo espero que pronto esas diferencias ya no sean tales. Y desde ahí lo que tú dices de la inspiración es muy importante. Vienen mujeres muy, muy potentes y hombres muy, muy potentes también. Yo creo que tenemos que trabajar en construir una sociedad colaborativa en que tanto mujeres como hombres sean capaces de ejercer el liderazgo. A propósito de que mencionaste que durante ese periodo tuviste una guagua y bueno, se especuló también sobre tu embarazo. ¿Crees tú que cambió tu perspectiva sobre el servicio público, considerando que finalmente somos seres humanos, estamos detrás de todos estos cargos y que, bueno, si eres mujer, puedes salir embarazada, ¿no? O sea, claro, no tiene nada de malo, pero bueno, al final igual el compromiso que requiere la alcaldía es un compromiso 24/7. ¿Pero ofrece un compromiso que te impide crear tu propia familia? No, por supuesto que no. Ahora, lo ideal es abordarlo cuando uno ya tiene un poco resuelto ese tema. Y no era mi intención embarazarme. Si lo hubiera sido, no hubiera tenido ningún problema en comunicarlo. Eso es también desde dónde viene este rumor, porque uno dice, chuta, ya, si fuera, no tendría nada de malo. Pero al final yo tengo que salir a explicarlo porque no es lo que yo quiero, porque no está en línea con lo que yo propongo y porque me parece muy mal que alguien invente cosas de otra persona. ¿Pero sientes que es necesario que podamos romper con algún paradigma en ese sentido? Porque yo creo que es importante que la sociedad entienda que los niños son parte no solo integrante, sino que fundamental del mundo. Hoy día tenemos cifras alarmantes en cuanto a la natalidad en Chile. Y la gente dice, ¿pero por qué las mujeres no quieren tener hijos? Yo les digo, vayan, tengan. Porque en tu empleo te ponen problemas, tu ISAPRE no te quiere pagar, después necesitas un jardín y no tienes, redes de apoyo tampoco hay. Entonces, al final es súper fácil desde el gobierno decir como, hoy las mujeres no quieren tener hijos, mira qué terrible las mujeres, cuando hay todo un sistema detrás que no está pensado para criar en tribu. ¿Qué es lo que se necesita? Al final uno, en la crianza sin tus amigas que tienen hijos de la misma edad, te vuelves loca. Y sin mi mamá y sin mucha gente que uno siente que puede contribuir. Pero acá en Villarrica tenemos el problema de que hay muchas personas muy valiosas además para la comuna, porque han llegado desde afuera a establecerse acá, a poner al servicio de la comunidad todo su conocimiento y no tienen esas redes. Entonces es necesario fijarse en la primera infancia, sí, y desde ahí romper estos paradigmas que tú dices que son como bien adultocéntricos en algún sentido. Ciertamente. Siento que bueno, aquí las mujeres en la política tienen un rol fundamental. Bueno, creo que nada es fácil finalmente poder lograr luchas, ¿sí? Que no son de la noche a la mañana, así como derechos humanos, como un derecho de la comunidad LGBTQ+, de tantas comunidades, tantas organizaciones que día a día ponen en la palestra dan a conocer situaciones que son apartadas.
por Sí. el machismo, por Ahora, posiciones muy conservadoras. ojo que yo me siento mujer, me siento muy feminista, pero yo no soy bien acogida por las feministas de la comuna, porque en el fondo, como mi ideología es más de centro derecha, como que fui muy cuestionada. También el hecho de que mi papá haya sido alcalde hace 20 años, para ellas era como que mi papá me vino a instalar al cargo, algo muy imposible en realidad, primero porque ha pasado demasiado tiempo y segundo porque es un cargo de elección popular, entonces nadie puede instalarte en ninguna parte. Pero en lo personal no me sentí para nada acogida como en el sentido comunitario Claro. de las luchas que tú te refieres, no. Claro, sí, yo me refiero a que estas luchas finalmente han ido ganando espacios, así Sí. como las concepciones que se tienen sobre las mujeres que puedan ocupar un cargo político o que no puedan tener un hijo porque están dentro de un cargo político. Bueno, Entonces, pero yo creo también ahí que más que lo colectivo, que es muy valioso y que en el fondo por eso tenemos hoy día derecho a voz, derecho a voto, yo me declaro firmemente agradecida de esas luchas. Y ahí volvemos a que a las mujeres se nos exige más. Yo creo que lo más importante para las luchas futuras y para las mujeres futuras es hacer una labor lo más impecable posible. Y eso en mi caso también implicó tener un hijo y eso no me hizo estar menos comprometida con la comuna. Al contrario, como tú dices, me permitió también ponerme en el lugar de todas las mujeres que tienen que salir adelante con sus niños. Y yo sé que soy una privilegiada porque tengo mi familia, mi red, pero por supuesto que mi visión es mucho más empática desde la maternidad. claro. Bueno, sabemos que sigues muy ligada a la comunidad, por ejemplo, con tu charla sobre responsabilidad adolescente. ¿En qué estás enfocada en este momento o en dónde estás colocando las energías? Uy, qué difícil. Sí, mis charlas de responsabilidad penal adolescente las he seguido haciendo. En este momento estoy perfeccionando el modelo como para poder entregarlo a algunos colegios de acá de la comuna. Estoy trabajando en algunas causas de negligencia médica también como abogada. Ese ha sido los casos en los que tengo foco. He tomado algunas cosas de ley del consumidor. Hoy día, de hecho, me entregaron una sentencia favorable, así que estoy muy contenta. Y también he seguido explorando formas de hacer política que a mí me parecen legítimas y interesantes y que tienen que ver también con la transversalidad. Yo hice un curso, fui seleccionada entre 3.000 y tantos postulantes de todo el país para participar de la experiencia Más para Chile, Yeah. que es muy interesante, que viene de Democracia Más, que es una organización internacional que está presente en muchos países y que lo que busca es recoger estos liderazgos políticos democráticos, transversales, y nos hacen un curso donde hay gente desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Y te explican un poco el tema de la ideología, de los diálogos, de cómo funciona el Congreso, qué es lo que se tiene que buscar. En mi caso, el curso estaba enfocado a candidatos a diputados. Yo no fui candidata, pero lo transparenté al inicio del curso, me dijeron que lo podía tomar igual. Y hacían clases de ética, clases de comunicación, clases de... tanto conocimiento puesto al servicio con profesores que son un lujo, y lo mejor de todo era que en la mayoría de las cátedras había una persona del sector político de izquierda y otra del sector político de derecha. Y hacían el curso juntos y uno se enriquecía de las diferentes visiones, y junto con mis compañeros yo puedo decir que había gente de todos los sectores que me cayeron bien, que algunos no me cayeron tan bien, pero que no tenía que ver con de qué sector político eran, sino que... Claro, porque la idea precisamente de Más para Chile es que, no sé, en 20 años más, las personas que estén en el Congreso o en los municipios o en las gobernaciones tengan vínculos legítimos y cercanos con personas que no necesariamente son de su espectro político. Entonces, en el momento en que tú tienes que sentarte a conversar en la mesa y decir, mira, necesito esto, tú veas al opositor como lo que es, como un legítimo adversario, no como un enemigo, no como una persona con la que tú no puedes conversar porque no tienes nada en común. Porque como tú bien dices, todos somos personas y a las personas les pasan cosas que nos hacen ser afines, aunque nuestro pensamiento político puede no serlo. Sí, estupendo. Pienso que sí, estas políticas son las que finalmente unen a
a la gente y ustedes que están allí sumergidos, transmitir luego un mensaje a tu comunidad desde esa perspectiva, desde esa idea donde no existan barreras, ¿eh? Porque cuando un político está gobernando, pues no gobierna para un sector, gobierna para todos, finalmente. Sí. Claro, y en el fondo también la importancia del respeto irrestricto a los valores democráticos, porque hoy día, lamentablemente, la fragmentación de la política, el propio alejamiento de las personas que deciden hacer política del ciudadano de a pie, ha llevado a que la democracia no sea una forma eficaz de resolver los conflictos que las personas necesitan urgentemente resolver. Entonces, hoy día, y eso lo dicen muchas encuestas, la gente está más afín a decir, bueno, a mí me da lo mismo que venga una persona que se reelija 1000 veces o que cambie la Constitución mientras a mí me entregue seguridad. Y lamentablemente eso puede ser pan para hoy, pero es hambre para mañana, porque el respeto irrestricto a la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema que tenemos. Entonces, es muy importante respetar a las autoridades que han sido electas y ponerse a disposición para contribuir a la comunidad. Claro. Bueno, en estos tiempos, precisamente eso quería preguntarte. ¿Tú crees que la política requiere un cambio de paradigma que pudiese ver otros modelos de otros países? No sé, no se me ocurre ninguno ahora, pero ¿tú crees que está obteniendo o está dando los resultados con el modelo que se tiene en la actualidad? No, o sea, yo creo que es evidente que la política no está dando resultados hoy día, porque no se está contestando a las necesidades de las personas. La pregunta es si eso tiene que ver con el sistema político, que hay en el Congreso una reforma del sistema político que desde mi punto de vista es muy poco serio analizarlo a puertas de las elecciones. O sea, eso debería ser algo que se resuelve en otro minuto legislativo. Pero desde lo que yo veo, en realidad lo importante, más que el sistema, tiene que ver con las personas. Tienen que ser personas comprometidas con la realidad, tienen que ser personas que de verdad tengan el interés de beneficiar a la comunidad y que no te digan, no, yo esto lo voy a votar en contra porque lo propuso la derecha y no quiero que se lleven esta pasada. Porque al final así vamos. Y lo dije así porque yo soy de centro derecha, pero en realidad funciona también para el otro lado, ¿no? Esto lo vamos a votar en contra porque la izquierda no puede salir ganando con esto. Si al final los que salen ganando no son ni la izquierda ni la derecha, son las personas que se ven beneficiadas por la norma y también son los parlamentarios que responsablemente deciden que su función es hacer en beneficio de la gente lo que a lo mejor ellos creen no es su convicción. Claro. ¿Habrá una desconexión ahí? Me pregunto yo, una desconexión con... Sí, y también de repente hay como... Yo siempre creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. A lo mejor uno como político dice, ya, yo quiero 100. Pero sentarse a la mesa y decir, si no me das 100, yo me levanto de la mesa, no tiene ningún sentido. Si podéis obtener 70 y en el camino ir viendo qué hace con los otros 30, pucha, las personas necesitan ese 70. A lo mejor tú no. Y tal vez ese sea el problema. Porque, no sé, a mí, por ejemplo, me fueron a ofrecer ser candidata a diputada de 2 partidos distintos. Y yo les dije, yo no voy a renunciar, voy a ser concejal hasta el último día. Al final no, al final terminé siendo alcalde el último día. Pero les dije, yo quiero seguir en lo público, a mí me gusta el servicio público, pero considero que para una persona que está buscando ejercer un cargo político es muy saludable no tener un cargo político de manera continua. Porque en el fondo tú te desconectas, como dices tú. Totalmente. Sí, quizás mirando un poco el futuro, ¿no? Ha servido a tu comunidad desde el derecho, desde la política institucional y, bueno, desde nuevos frentes, ¿eh? Que han ido surgiendo. Si pudiésemos ir un poco adelante, no yéndonos tanto al futuro, pero sí en un periodo prudencial. ¿Cómo visualizas tu rol en la construcción de Villarrica? Esa Villarrica del futuro donde... bueno, la gente elige, quiere venir para acá a pasar sus vacaciones, el verano. Mira, yo ayer precisamente hubo en el EPA Cowork, en el lugar donde yo voy a trabajar algunos días en las mañanas, una reunión entre distintos profesionales de diferentes áreas que estamos viviendo en Villarrica. Esto combinó gente que es de Villarrica con gente que se ha venido a vivir. Y estuvimos conversando como 2 horas y media
de cuáles son los problemas que nosotros vemos, de qué manera creemos que se pueden solucionar y cómo sentimos que podemos contribuir. Y algo muy grato que me dejó esa reunión fue llegar a mi casa y decir, no soy la única, no soy la única. Yo y mi equipo que hemos ido visualizando esto no estamos tan locos, o sea, es algo que las personas perciben. Y yo creo que la esperanza está precisamente en una sociedad civil organizada que ponga sus conocimientos al servicio de la comunidad y que vayamos resolviendo, tal vez no de una vez, esto no va a cambiar en 3, 4, 5 años, pero si logramos instalar una visión, si logramos presionar en cierta forma a las personas que tienen que tomar las decisiones para que esto mejore, yo tengo la esperanza en que puede mejorar. Y eso es lo que yo veo hoy día a futuro. En realidad, con 2 niños, el ejercicio de mi profesión, las cosas que estoy haciendo para capacitarme, mi marido, todo, no es fácil, pero precisamente por eso está el valor de encontrarse en el camino con más personas, que es un poco esto del sistémico que te comenté. Sí, claro. Y están en esa misma sintonía también. Claro, y yo agradezco mucho a quienes organizaron, que fueron el Centro EPA, ahí está Paula, la Techi, que reciben de hecho emprendimientos, tienen un lugar para trabajar maravilloso con internet, una sala común, las recomiendo mucho, está ahí en Pedro Montt. Ahora hoy día en la mañana me dijo, Cata, con este peso tú te la puedes, claro. Y 15 reps y hasta abajo, y yo dije, Paz, si el mundo me tuviera la fe que me tienes tú, te juro que yo sería la mujer más feliz del mundo, porque al final muchas veces ni uno se compra tanto, o siempre yo tengo ese problema porque soy muy perfeccionista, uno a veces dice, siempre se puede hacer mejor, pero al final el que se haga ya tiene un valor. Sí, y yo creo también que en todas las cosas de la vida, no solo en la política, el que se enoja pierde. Claro. Yo podría haber dicho, no gané, entonces me voy a mi casa, no hago nada más, que se vayan todas las... No, porque finalmente uno es herramienta. Sí. Y tú, si naciste martillo, donde te pongan vas a clavar. Claro. Y eso es lo que hay que hacer. Uno tiene que ser como sincero consigo mismo, entender la vocación y... Mi vocación es estar al servicio de la comunidad y desde donde sea lo voy a hacer. Estupendo. Pienso que sí. Lo noté en una actividad donde estuve, que también estuviste presente, donde se presentaron distintas agrupaciones de cueca y agrupaciones aquí locales. Y yo veía que la gente te aplaudía, la gente se te acercaba y habla muy bien de ti también. Así que... te agradezco muchísimo. No, al contrario, Gregorio, yo te agradezco a ti porque este tipo de instancias permiten también comunicar y uno mismo va ordenando sus ideas. Sí. Lo que sí les pido disculpas porque yo a veces soy latera, me gusta mucho hablar, pero creo que es tan importante que se hagan estas cosas. Y tan importante que vayamos construyendo esto de qué es lo que soñamos, porque en la medida que lo externalicemos y nos encontremos con gente que está en la misma sintonía, como gente buena onda, como dices tú. Gente con buena vibra. Gente con buena vibra, vamos a poder ir logrando cosas, que eso es lo interesante. Estupendo, y aquí estamos para seguir sumando y, bueno, construir esa Villarrica que soñamos también. Sí, ojalá que sí. Sí. Bueno, Catalina, gracias por haber estado. No, a ti, Gregorio, muchas gracias. Bien, Catalina, aquí en Gente con Buena Vibra. Hasta la próxima. Chao, chao. Gente con Buena Vibra fue presentado por Elija su propiedad, corredora de propiedades de Patricio Espinosa. Este podcast fue grabado en los espacios del Hotel El Ciervo, Villarrica. Gente con Buena Vibra es un podcast producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares.